Una empresa logró convencer a inversionistas de que estaba cambiando el mundo, cuando en realidad solo rentaba oficinas. Y aún así llegó a valer $47.000 millones. Piénsalo por un momento. Una empresa sin tecnología revolucionaria, sin un producto único, alcanzó una valuación mayor que muchas compañías reales. Pero en cuestión de semanas, todo se vino abajo. Esta es la historia de WeWork y de cómo una idea simple se convirtió en una de las mayores ilusiones del mundo empresarial. WeWork ofrecía algo aparentemente sencillo: espacios de trabajo compartidos, oficinas modernas, diseño atractivo y una comunidad de emprendedores, un lugar donde trabajar, pero también donde pertenecer. Y eso fue clave, porque no vendían solo oficinas, vendían una experiencia, vendían identidad, vendían la idea de ser parte de algo grande, y eso enganchó a miles de personas. Pero aquí está el primer detalle importante. WeWork no se vendía como una empresa inmobiliaria, se vendía como una empresa tecnológica. Y eso lo cambiaba todo, porque una empresa inmobiliaria se evalúa con base en ingresos reales, pero una empresa tecnológica se evalúa con base en expectativas, en crecimiento, en futuro. Y eso permitió que WeWork justificara cifras cada vez más altas, aunque su negocio fuera básicamente rentar y subarrendar oficinas. El responsable de esa narrativa tenía nombre y apellido: Adam Neumann, un fundador carismático, seguro de sí mismo y con una habilidad impresionante para convencer a otros, pero también con una forma de operar bastante inusual. Adam Neumann no era un CEO tradicional, tomaba decisiones impulsivas, organizaba fiestas dentro de la empresa y promovía una cultura donde todo parecía posible, aunque no siempre tuviera sentido. Muchos empleados describían el ambiente como caótico, pero al mismo tiempo emocionante, y eso hacía que muchos ignoraran las señales de alerta, porque mientras la empresa creciera, todo parecía justificarse. Y aquí empiezan los problemas reales. Adam Neumann llegó a registrar la palabra We a su nombre, y luego se la vendió a su propia empresa, por millones de dólares. Sí, a su propia empresa. Pero eso no era todo. También pidió préstamos millonarios a la compañía. Compraba propiedades a título personal y luego se las rentaba a WeWork. Es decir, ganaba dinero personalmente, de la misma empresa que dirigía. Y aún así, los inversionistas seguían confiando. ¿Por qué? Porque la empresa crecía rápido. Más oficinas, más ciudades, más expansión. Pero ese crecimiento escondía un problema muy serio. WeWork firmaba contratos de renta a largo plazo y los ofrecía a corto plazo. Eso significa que tenía obligaciones fijas, pero ingresos variables. Y si algo salía mal, el riesgo era enorme. Pero mientras el dinero seguía entrando, nadie hacía demasiadas preguntas. Aquí entra otro factor clave: el hype. WeWork no solo crecía por su negocio, crecía por la historia que contaba. Los medios hablaban de la empresa, los inversionistas querían entrar, y cada nueva ronda de inversión hacía que todo pareciera aún más sólido. Era un ciclo: más dinero, más crecimiento, más confianza. Aunque la base no fuera tan sólida como parecía. Y entonces apareció SoftBank, uno de los inversionistas más grandes del mundo. Inyectaron miles de millones de dólares y empujaron la valuación de WeWork a niveles completamente desproporcionados. Aquí es donde todo se vuelve más evidente. La empresa llegó a valer más que compañías con ingresos reales, sin ser rentable, sin tener un modelo sostenible, solo con una historia bien contada. Pero toda historia tiene un límite. Y en este caso, ese límite fue salir a bolsa. Cuando WeWork intentó hacerse pública, tuvo que mostrar sus números reales. Y ahí, todo cambió. Los inversionistas comenzaron a ver lo que antes no se veía: pérdidas enormes, gastos fuera de control y un modelo que no mejoraba con el tiempo. De hecho, empeoraba, porque mientras más crecía la empresa, más dinero perdía. Y ese fue el punto de quiebre. La confianza desapareció, los inversionistas se retiraron, y lo que parecía una oportunidad única se convirtió en un riesgo evidente. En cuestión de semanas, la valuación pasó de $47.000 millones a menos de $10.000 millones. El CEO fue removido, la empresa tuvo que ser rescatada, y el crecimiento se detuvo por completo.
Pero lo más interesante de esta historia no es la caída, es cómo logró crecer tanto. Porque WeWork no vendía oficinas, vendía una visión, vendía pertenencia, vendía la idea de formar parte de algo importante. Y durante un tiempo, eso fue suficiente. Pero en los negocios, la narrativa tiene un límite. Y cuando la realidad aparece, todo se ajusta. Y esto pasa más seguido de lo que parece. Empresas que crecen rápido, que levantan millones, pero que en realidad no tienen una base sólida. Y cuando alguien finalmente revisa los números, todo cambia. Y aquí está la lección. No todo lo que crece rápido es sólido. A veces, solo es una historia bien contada. Si quieres entender cómo funcionan realmente estos casos, este canal es para ti. Capital Oculto MX.